pero ven acá. Precioso. Sí, pero tiene un desfase histórico Bueno, porque... ¿verdad? Bueno, ¿quién te dice? Tal vez en esa época nevaba. No, porque ¿Quién sabe? nadie le quita el carácter divino Además, a Jesús. Los estudios que he hecho me dan otra época en su nacimiento. Acuérdate que el 25 de todo el diciembre mundo está... fue una derivación de una creencia mitraísta, de una adoración al sol. Sí, pero ya esos son detalles. Mira, El solsticio de invierno sí, pero que... y el camino de los dioses. O Sí. sea, y Jesús, que fue, perdóname, que no fue Dios hasta el concilio de Nicea, ¿verdad? Porque no era divino. Jesús fue un profeta, que lo fue, pero un hombre divino. Fuera de toda serie. Para mí. Pero lo que te quiero decir es que ese ser fue tan preponderante que su nacimiento dividió la historia. En un antes y un después. Pero a lo que me refiero es no solo que eso. no le quita divinidad. ¿Qué cosa? No humanizar a Jesús, porque hay que humanizarlo, porque Él vino como humano a traer el mensaje. O sea, y hablar de las particularidades históricas y decirle a la gente, miren, el 25 de diciembre, la fecha aproximada del nacimiento de Jesús está entre marzo y abril, no necesariamente ¿Y qué que quita esta eso? fecha fue... No, pero es una Que cuestión naciera de... en marzo o en abril o No naciera en septiembre. no le quita divinidad, al contrario, la refuerza. Tú dijiste algo que ya te lo voy a tomar así ahí. Él vino como hombre. Pero como hombre, No voy a hablar más nada. Miren, señores, desde hace varios meses nosotros tocamos en Mañana Boreal lo que se iba a presentar con las elecciones del año 2020. Hoy vemos en el periódico El Nacional, como titular de primera página, alcaldes y regidores actuales perderán 4 meses del periodo para el que fueron electos. Yo podía ponerlo aquí digital también, pero como lo tengo físico. Pero nosotros decíamos, a raíz de una conversación que tuvimos con un grupo de amigos y había un par de legisladores y un síndico, y ellos decían, no, porque nosotros fuimos electos bajo la Constitución del año 2010, reformada en el 2015 por el presidente Medina, pero la reforma nada más fue para permitir la reelección del presidente Danilo Medina, en ese momento era el que ejercía el poder. Y yo le decía, se va a presentar un conflicto, porque la ley, o sea, la Constitución, en ningún momento estableció, como se estila, un transitorio para justificar, decir, bueno, las autoridades que sean electas en febrero del año 2020 van a tomar posición en abril del 2020, 3 meses después. Pero los que están ahora fueron electos por 4 años, dice la Constitución de la República. La Constitución de la República en un artículo establece que a partir de las elecciones del año 2020 se separan las elecciones congresuales y municipales de las congresuales y presidenciales. Una para el primer domingo de febrero y otra para el tercer domingo de mayo, si mal no recuerdo. Pero a nadie se le ocurrió que esas autoridades que fueron electas en el 16, la Constitución dice que es por 4 años. O sea, la misma Constitución, y le decía yo eso a los legisladores, que lamentablemente, yo no sé si ustedes han visto, que la mayoría de los legisladores no saben ni cuántos artículos tiene la Constitución de la República, Juan Sebastián. Tú le preguntas a la mayoría y no sabe cuántos son. Ah, sí, son muchos, tiene varios. Pues resulta que ese impasse lo reseña hoy el periódico El Nacional. Y hay, creo que el vocero del PRM, creo que dice, o vocero de, uno de los voceros de un partido ahí representado en el Congreso, no sé de quién es el vocero, de que se nos olvidó a nosotros en la reforma de
en la Constitución del 2010 poner un transitorio que dijera que las autoridades electas en las elecciones del año 2016 nada más iban a estar hasta abril del año 2020? Eso es mentira que se les olvidó, porque en la reforma del 2015 se planteó ese aspecto para que fuera corregido como un artículo transitorio y no le hicieron caso. Y también se hizo presión para que se incluyeran los 3 causales del aborto y se modificara, y tampoco le hicieron caso. En ese momento lo único que importaba era la modificación constitucional con relación a la reelección presidencial. Pero yo entonces quiero concluir con una pregunta, a mí me gustaría saber, y quizás lo solicite, sustentada la inquietud en la ley de libre acceso a la información, ¿cuántos asesores tiene la Cámara de Diputados y el Senado de la República? Habría que buscar... Asesores en materia constitucional, asesores en materia comercial, asesores en materia de tratados nacionales e internacionales. ¿Cuántos asesores? Y si ellos los consultan o solo cobran. Pero vamos a hacer un ejercicio. La letra constitucional es de aplicación inmediata. Algún legislador dirá, bueno, yo me elegí al amparo de la Constitución del 2010, en las elecciones del 2016, porque son las mismas disposiciones que la del 2015, ¿verdad? Son las mismas disposiciones que la del 2015. La de 2015 nada más habló del cambio presidencial. O sea, vamos a hablar de la de 2015 porque me elegí en el 2016 hasta el 2020. Muy bien, y ahí dice que son 4 años. Pero esa misma Constitución dice que las elecciones se van a celebrar en febrero y que tomarán posesión en abril. Hay una contradicción en la letra constitucional, pero esta última parte se le impone a lo de los 4 años. Porque ya hay una disposición taxativa de elecciones y de toma de posesión. Hay una contradicción por la ausencia de un artículo transitorio, pero se va a imponer la particularidad de la elección y de la toma de posesión. Hay otros que dicen que no. Y el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar, porque el Tribunal Constitucional no puede atacar la Constitución, solo defenderla. Sí. En ese caso hay una contradicción. Si son 4 años, bueno, son algunos meses menos de 4 años, porque en realidad no se introdujo un artículo transitorio, pero usted está obligado a entregar en abril del 2020, porque lo dice la propia Carta Sustantiva. Aunque eran 4 años. Pero acuérdate que con relación a la reducción del periodo constitucional en el año 94 del doctor Balaguer, no se dispusieron disposiciones para ser tautológico, disposiciones transitorias. Y solamente los 2 años le fueron reducidos al periodo presidencial, lo que era una iniquidad, partiendo de la propia igualdad constitucional. Pero en ese momento, políticamente, eso era lo que convenía y no existía el Tribunal Constitucional, aunque la Suprema sí podía pronunciarse en el aspecto sustantivo, porque tenía esa facultad. Pero también se podía sustentar ese criterio en que los votos que fueron cuestionados, porque eran elecciones generales, los votos que fueron cuestionados y calificados de fraudulentos para uno, para el presidente pero válidos Balaguer, para otro. Para el presidente Balaguer eran fraudulentos. Para los que se eligieron como alcaldes, síndicos, diputados, regidores y senadores eran válidos. Eso constitucionalmente es inconcebible. Bueno, eso es una aberración, eso es una inmoralidad a la que estamos acostumbrados los políticos nuestros, a la que se acostumbran con lo que se desempeñan los políticos nuestros. Bueno, vamos a publicidad. En este programa tiene una característica. A veces uno viene con un guión, una cosa. Dije un guión. Una producción. Véala aquí está. Tenemos 18 años sin hacerle caso al guión. Yo no sé para qué lo ponen ahí. Venimos en un momento. Que Atahualpa y yo lo vemos y hacemos como el cuento de Atahualpa del perro. Ya.